el programa de hoy, el Papa llega a Sudán del Sur, inicia la segunda parte de su gira apostólica al África. A los obispos desde el Congo, el Papa alienta a ser servidores de la gente, no administradores de cosas ni hombres de negocios. Desde México, Iglesia enviará al Vaticano un crítico documento sobre la relación entre feligreses, sacerdotes y obispos. El texto también anima a incorporar nuevas prácticas para mejorar la situación. Por la fe, hermoso tema de la cantautora argentina Verónica Sanfilippo, se estrena hoy en todas las plataformas digitales. Hoy es la fiesta de San Blas, obispo invocado por males de garganta. Le contamos su vida. Hola Natalie, qué gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Sudán del Sur, contándoles que el Papa Francisco aterrizó esta mañana en la capital Yuba. Su encuentro con los llamados desplazados internos será el evento trascendental durante su visita, que se prolongará hasta el domingo. El Papa Francisco inició su visita apostólica en Sudán del Sur con un encuentro con el presidente de la República, Salva Kiir, otras altas autoridades y el cuerpo diplomático. Son años de guerras y conflictos que parecen no tener fin. Incluso recientemente, incluso ayer, se han verificado violentos enfrentamientos, mientras que los procesos de reconciliación y las promesas de paz permanecen incumplidas. El Papa también recordó a las autoridades que ellos son los padres y madres del joven país, llamados a regenerar la vida social. El Santo Padre exhortó a que los abundantes recursos naturales de Sudán del Sur no sean para unos pocos, sino para todos. Pidió que los planes de reactivación económica se plasmen en proyectos dirigidos a una distribución equitativa de las riquezas. El Papa Francisco también solicitó que se involucre y respete a las mujeres, porque quien comete violencia con ellas, la comete contra Dios. Me refiero al desarrollo de adecuadas políticas sanitarias, a la necesidad de infraestructuras vitales y de modo especial al papel primordial de la alfabetización y de la instrucción, único camino para que los hijos de esta tierra tomen las riendas de su futuro. Ellos, como todos los niños de este continente y del mundo, tienen derecho a crecer teniendo en sus manos cuadernos y juguetes y no herramientas de trabajo y armas. El Santo Padre brindó su respaldo para que Sudán del Sur se reconcilie y cambie de ruta. Pidió a Dios un nuevo tiempo de paz y prosperidad. Disporre del dono único e irrepetible de la existencia. La visita del Papa a Sudán del Sur bajo el lema "Rezo para que todos sean uno" llega para marcar una ruta hacia la reconciliación previa a las elecciones presidenciales en el país en diciembre del 2024, lo cual podría decidir el futuro de paz o guerra en el país. Bárbara Socorro nos cuenta cuál es la realidad de los católicos en Sudán del Sur. Ella es Angelina Lázaro. Es desplazada interna. Decidió quedarse en su natal Sudán del Sur, a pesar de que la incesante guerra en el país la dejó sin nada. No tengo casa, ni siquiera tengo una lámina de plástico que pueda levantar para refugiarme cuando regrese. Perdí a mi marido durante el conflicto. Estoy sola, así que ¿quién puede construirme una casa? Un desplazado interno es alguien que es forzado a dejar su hogar, pero que se queda en el país. Angelina es una de los miles de sur-sudaneses que, debido a las décadas de conflicto armado, tuvieron que irse de casa. República de Sudán del Sur, en el noroeste de África. Tiene apenas 11 años de independencia cumplidos, luego de haberse desprendido de su vecino del norte, Sudán. Su capital es Yuba, la ciudad más poblada del país. La separación se logró en un histórico referendo que lo convirtió en el estado soberano más joven del mundo, pero también lo condenó a más de una década de guerra civil, pobreza y hambruna. ¿Cómo es la vida de los católicos en el país bajo este contexto? El padre Don Bosco Onyala, jefe editor de Asia África,
nos lo cuenta. Las zonas predominantemente católicas suelen asistir a misa, sobre todo en las zonas urbanas. Se nota que hay una conciencia de comunidad y oración. En las zonas rurales suelen ser los catequistas los que han sostenido la fe de la gente. El padre Onyala también dice que la Iglesia Católica es un gran soporte para las familias ante la ausencia de estabilidad política que causa la mayoría de problemas. De hecho, la Iglesia ha sido como el gobierno. Ha gestionado escuelas y centros sanitarios. Además, la presencia de Cáritas Sudán del Sur ha ayudado a muchos niños, madres y familias hambrientas. Actualmente Sudán del Sur tiene un promedio de 12 millones de habitantes. Más del 50% de los ciudadanos son católicos, según la Santa Sede. La persecución a los cristianos es de dos tipos: delincuencia organizada y corrupción, según la organización Puertas Abiertas. Para el padre Onyala, las decisiones políticas es lo que hace sufrir más a los católicos. Ahora mismo lo que ha traído a la división no es la religión. Personas de distintas religiones coexisten. El problema han sido los políticos, así que la verdadera persecución de los sursudanenses no tiene que ver con la religión, sino con la política. La guerra de Sudán del Sur ha provocado una de las peores crisis de refugiados de África. En el país hay más de 2 millones de desplazados. El mismo número de sursudaneses está refugiado en Etiopía, Sudán y Uganda. La mayoría mujeres y niños. Muchos de ellos a menudo llegan débiles y desnutridos a los campos de refugio. Al llegar la época de lluvias, sus necesidades aumentan por las inundaciones, la escasez de alimentos y las enfermedades, fragilidades que aumentaron por la pandemia. El deseo de la mayoría de los sursudanenses es una paz duradera. Si tienen paz, habrá desarrollo, habrá progreso. Según las Naciones Unidas, en 2023, más de 9 millones de sursudaneses necesitarán ayuda humanitaria y protección. Antes de partir a Sudán del Sur, el Papa Francisco pidió a los sacerdotes, religiosos y seminaristas de la República Democrática del Congo ser signos luminosos de disponibilidad total al reino de Dios, viviendo el celibato. El Papa defendió que la formación del clero no es opcional y que debe continuar toda la vida. A los obispos congoleños dio una serie de recomendaciones. Veamos. El Papa Francisco alentó a los obispos de República Democrática del Congo a no tener miedo de ser profetas de esperanza ante la fuerza oscura del maligno, enemigo de Dios y del hombre, por lo que solicitó derribar los altares consagrados al dinero. Que nunca nos consideremos autosuficientes y mucho menos veamos en el episcopado una oportunidad para avanzar en la sociedad y ejercer el poder. El Papa también pidió a los obispos edificar una convivencia fundada en la justicia, la verdad y la paz, y finalmente plantar semillas de renovación para que el Congo del mañana sea verdaderamente el que el Señor sueña, una tierra bendecida y feliz, ya no más maltratada, oprimida ni ensangrentada. Sean testigos de la misericordia y la reconciliación en medio de la violencia, desatada no solo por la explotación de los recursos y por los conflictos étnicos y tribales, sino también y sobre todo por el oscuro poder del maligno, enemigo de Dios y de la humanidad. El Santo Padre animó a los obispos a dar testimonio creíble en la vida moral y en la administración de los bienes. Les rogó que no descuiden el diálogo con Dios. Les recordó que ante el pueblo que sufre y ante la injusticia, el Evangelio les pide alzar la voz.
Y ahora la información desde México. Una multitud se reunió en el Cerro del Cubilete para la peregrinación juvenil más importante de los católicos en el país. En su homilía, el presidente del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera, pidió a los adolescentes contribuir con la paz desde el Internet con lenguaje de concordia, unión y reconciliación. Lamentó que en las redes sociales se pierda la alegría y hay ausencia de perdón y misericordia, por lo que encomendó a los católicos a promover estos valores. Más sobre la Iglesia en México con nuestro corresponsal Diego López Colín. Se dio a conocer una radiografía detallada de la situación actual de la Iglesia Católica. La Conferencia del Episcopado Mexicano publicó la síntesis que será enviada al Vaticano con motivo del Sínodo de los Obispos que el Papa Francisco convocó para octubre de este año. Para saber cómo es que los miembros de la Iglesia se perciben y qué se propone para mejorarla, se consultó a diferentes comunidades, tanto religiosas como laicas, de 75 de las 79 diócesis del país. En este ejercicio se reconoce que a pesar de que la mayoría de los mexicanos se considera católica, la fe practicada poco tiene de relación con la doctrina social de la Iglesia. El diagnóstico enfatiza que en cierta medida esto es resultado de una pastoral de conservación en lugar de caracterizarse por ser una iglesia de salida misionera, asumiendo los riesgos que esto conlleva. Reconoce que a la Iglesia le ha faltado fuerzas para afrontar muchos de los problemas que residen en los mexicanos y han caminado con temor y desaliento ante las múltiples realidades de pobreza, sufrimiento y fracaso en que viven los pueblos. En suma, dicen los obispos, ha faltado apertura, humildad, confianza, cercanía, atención, calidez y espiritualidad para el diálogo. El resultado de la consulta, aunque un tanto desalentador, también anima a incorporar nuevas prácticas para mejorar la situación. La síntesis puede ser consultada en el portal del Episcopado Mexicano. El estudio también señala el agudo clericalismo y lamenta que los obispos se sientan tan alejados de los fieles y los sacerdotes encuentren dificultades para confiar en los laicos. En otra noticia les comento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al gobierno de México proteger la vida de los 11 sacerdotes jesuitas que se encuentran en Cerocahui, en el estado de Chihuahua. A casi 9 meses de que en 2022 2 sacerdotes fueron asesinados en el interior de su iglesia en una comunidad indígena, la CIDH valora que la comunidad de religiosos que permanece ahí se le ha impedido desarrollar normalmente sus actividades pastorales. A pesar de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó haber reforzado las medidas de seguridad, la comisión estima que no se estará implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a los jesuitas. Es por este motivo que le pidieron a las autoridades asegurarse de que los sacerdotes puedan continuar realizando sus labores sin ser objeto de intimidación y actos de violencia en su contra por parte de grupos del crimen organizado. El mundo cambió drásticamente debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la familia fue una de las instituciones más afectadas. Es por esta razón que académicos católicos se dieron a la tarea de investigar cómo fueron modificadas las dinámicas familiares durante este tiempo. La investigación destaca que la línea creciente del bienestar social cruza de manera más fácil por la familia tradicional. Aún en épocas tan complicadas como la pandemia, se demuestra que los matrimonios conformados por padre y madre gozan de mejor salud física, los problemas de salud mental disminuyen, los ingresos son mayores, hay menos índices de delincuencia y el desempeño escolar es mejor, entre otras cosas. El reporte nos invita a comprender que hay situaciones que la sociedad, el Estado, las organizaciones civiles y demás grupos intermedios deben atender, no porque la Iglesia pretenda imponer una visión de parte, sino porque la familia es un bien social y de su salud depende el bien común. Una nación necesita de familias con raíces, de jóvenes que conozcan de dónde vienen y que puedan renovar, innovar y mirar con optimismo el futuro. Durante la presentación se hizo un breve resumen de cómo están conformados los hogares. Llama la atención que el número de jóvenes de 18 a 29 años que vive en unión libre ha aumentado notoriamente en contraste con aquellas familias formadas por un hombre y una mujer. Otro de los datos arrojados por este análisis fue un total de 131.325 niños mexicanos que quedaron huérfanos o perdieron a uno de sus cuidadores primarios debido a la pandemia del COVID-19. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Hacemos una breve pausa y al volver. Por la Fe, hermoso tema de la cantautora argentina Verónica Sanfilippo, se estrena hoy en todas las plataformas digitales. Además, hoy es la fiesta de San Blas, obispo invocado por males de garganta. Le contamos su vida.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso y recordamos como cada 3 de febrero a San Blas, obispo de Sebaste, Armenia, muy conocido en su tiempo por haber obrado numerosas curaciones milagrosas. El padre Félix Villafuerte, párroco de la parroquia San Blas de Cusco, nos cuenta más sobre la vida del santo. San Blas fue un obispo y mártir de origen de Turquía, de origen armenio, que fue un obispo realmente antes de que sea obispo ha sido médico. Después de ser médico llega a ser sacerdote y obispo, más que todo por su vida de santidad, por su vida de devoción al Señor. Es perseguido constantemente por los emperadores de aquel tiempo, que es del siglo IV o III de esa época, ¿no? Las virtudes más resaltantes son la santidad, la oración, la mortificación, la espiritualidad, más que todo su santidad y la fortaleza que el Señor le regala para que pueda soportar toda clase de rechazo, de persecución, más que todo de encarcelamiento y todo, y llega a ser mártir el hombre, ¿no? Como él nació médico, según dice, de que cuando estaba yendo por un camino, pues se encuentra con una señora de que su hijo se había atragantado con la espina del pescado, ¿no? Entonces le curó de ese atragantamiento, pues San Blas le sanó la garganta. Desde esa fecha es patrono de los otorrinos naringólogos, ¿no? De los médicos. Es un ejemplo de vida para nosotros en este tiempo difíciles que estamos pasándolo, porque él vive situaciones muy difíciles de su vida, porque estar perseguido no es tan fácil, ¿no? Uno puede renunciar incluso a su fe, pero sin embargo este santo persevera, cuida a su rebaño, protege a la gente, acompaña a la gente, sana a la gente, convierte a la gente con su presencia, con esos milagros que hace el hombre, ¿no? Por medio de ese santo, Dios siempre está presente en su iglesia católica, en su iglesia que peregrina en este mundo, con todas las dificultades que hay. Entonces el santo nos da un mensaje más que todo de fortaleza, de paciencia, de perseverancia en nuestra fe y de entrega al Señor. Para informar mejor sobre la fe católica, periodistas de diferentes partes del mundo se reunieron hace unas semanas en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Bajo el amparo de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, analizaron el tema ¿Cómo podemos hacernos oír? Nuestra corresponsal, Mercedes de la Torre Cuellar, estuvo allí. Hola a todos, me alegra saludarlos esta vez desde el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Me encuentro aquí por las jornadas de San Francisco de Sales, en las que participaron más de 200 periodistas procedentes de 25 diferentes países. Durante estos días hemos podido participar en celebraciones eucarísticas presididas por obispos franceses y animadas por hermosos cantos. Además, tuvimos la oportunidad de acudir personalmente a rezar en varias ocasiones en la gruta donde apareció la Virgen de Lourdes a Santa Bernadette. Como saben, la Virgen de Lourdes apareció en 1858, 18 ocasiones cuando la joven tenía solo 14 años. Desde entonces, brotó inesperadamente una fuente de agua y este lugar se ha convertido en una serie de peregrinación de millones de personas que han testimoniado innumerables milagros físicos y espirituales. Entre las personas que participaron en estas jornadas se encontraron también el prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Paolo Ruffini, y el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien entregó el premio Jacques Hamel en recuerdo al sacerdote francés que fue asesinado en 2016 mientras celebraba la misa. Estimados, me despido de ustedes desde este importante santuario mariano. Informó en EWTN desde Lourdes, Mercedes de la Torre Cuellar.
En el mundo se viven momentos de dificultad que nos hacen poner nuestras fuerzas en Dios por la fe que tenemos. De esta confianza plena en Dios nace Por la Fe, la reciente canción de la cantante católica Verónica Sanfilippo, que estrena hoy en todas las plataformas digitales. Escuchemos una parte del tema. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Para hablarnos sobre ella y su nueva canción estamos en conexión desde Argentina con la propia Verónica Sanfilippo. Verónica, un gusto tenerte en el programa. Cuéntanos primero qué te llevó a hacer música para Dios. Bueno, hola Nancy, hola a todos los televidentes. En primer lugar quiero agradecerles por el espacio, por ayudarnos también a difundir este nuevo estreno, esta nueva canción. Bueno, en realidad hace mucho tiempo que vengo en este camino de la música católica. Por ahí la historia es un poco larga de cómo el Señor me fue llamando a servirlo a través de la música, pero para hacer así un poco en resumen, no fue de un día para el otro que descubrí este llamado, sino fue todo un proceso que arrancó a mis 13, 14 años. Y bueno, el Señor a través de distintas personas, a través de distintos momentos, me fue mostrando este camino, me fue mostrando que lo que yo tenía era un don, era un regalo que Él me había dado. Y bueno, a través de distintas experiencias, de distintos encuentros con personas, fui sintiendo este llamado de entregarle mi voz, entregarle mi música y de poder servirle a través de este don que Él me regala. ¿Y cuál ha sido tu fuente de inspiración para crear Por la Fe? Bueno, Por la Fe es una canción que en realidad no la compuse yo sola. Nació en una sesión de composición que tuvimos junto con Jonathan Narváez y con Augusto, mi esposo. Cada tanto hacemos este tipo de sesiones para tratar de componer música nueva. A veces es mejor tener varias ideas o varias personas que puedan aportar y enriquecer más que sea uno solo el autor. A veces tenemos esta dinámica. Y estábamos en una de nuestras sesiones y mi esposo había traído una tarjeta que había recibido en un retiro y era muy linda porque eran diferentes, mostraba la tarjeta, ¿no? Diferentes actitudes o sucesos de la vida y cómo el Señor a través de la palabra respondía a ellos. Y una de las preguntas decía, bueno, necesito aumentar mi fe. Y la respuesta a esa petición, ¿no? Estaba en Hebreos 11, del 1 al 3. Entonces tomamos la palabra, leímos esa cita y bueno, a través del espíritu que fue soplando en toda esa sesión, fue naciendo esta canción Por la Fe, que bueno, sin duda ha sido un regalo de Dios para nosotros. A los músicos interesados en hacer canto católico, ¿qué recomendaciones les darías según tu experiencia? Mi recomendación para todo aquel que esté interesado en empezar con la música católica, que primero, si todavía no lo hace, vaya a su comunidad y se ofrezca a servir desde ahí, desde lo sencillo, desde lo pequeño, desde lo humilde. Y si el Señor realmente tiene para ustedes en su plan de amor perfecto, que es único y es irrepetible, tiene el deseo de que su música se escuche, trascienda tal vez su parroquia, el Señor les va a ir mostrando el camino. Pero en primer lugar, la sencillez y ir a la parroquia, ir a donde el Señor realmente te necesita. Verónica, ¿cómo pueden seguirte los televidentes para escuchar tus temas? Pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales, en YouTube, en el canal de Jonathan Narváez, también en Spotify, Apple Music, en todas las plataformas. Deezer también va a estar disponible. Siempre les pedimos que lo escuchen desde los canales oficiales. Ponen Verónica Sanfilippo y ahí les va a aparecer en cualquiera de sus buscadores. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @vero.sanfilippo. También tenemos fanpage en Facebook, Vero Sanfilippo Música, y ahí van a encontrar toda la información a esta canción y a todas las canciones que ya tenemos también lanzadas.
Verónica Sanfilippo, gracias por la entrevista y que Dios siga haciendo su obra en ti. Muchísimas gracias, Nati, a ustedes. Es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.